Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto nos da saludarles en este espacio de la A a la Z, Puebla en Casa, un programa que estamos transmitiendo a partir de este momento totalmente en vivo a través de nuestras señales de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras, llegando a todos los bellísimos rincones de nuestro estado. Saludamos con mucho gusto a todas las estaciones de esta red que nos sintonizan también y que es posible que toda esta información que aquí se da, información que tiene que ver con la educación, permee en todos los rincones de nuestro estado. Recordarles que, bueno, vamos a agradecer primero a nuestro compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, su asistencia esta semana como intérprete en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Alejandro, por tu colaboración, y recordarles que es muy importante que tengamos a la mano dos líneas telefónicas que serán muy útiles para cualquier proceso educativo que tengamos que realizar, cualquier duda que tengamos, cualquier orientación que necesitemos, ahí nos la van a poder proporcionar, y son el 2222 29 38 20 y 2222 29 38 25, que le atenderán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así que téngalo a la mano para que cualquier duda, consulta que requiera, ahí le van a dar la mejor orientación. También recordarles que para evitar que haya más contagios en nuestro estado, estamos organizados en este pacto comunitario, que no es otra cosa más que una labor de equipo que implica 5 acciones muy importantes que todos podemos y debemos hacer por el bien nuestro y por el bien de los demás. La primera y muy importante es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Vamos a hacerlo cada vez que tengamos estos elementos a la mano, así como desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, mantener siempre una sana distancia con aquellos que nos rodean, 1,5 metros o 2 metros, no tocarnos la cara, y la utilización del cubreboca cuando vayamos a salir de casa. No nos lo quitemos hasta que regresemos. Si es lavable, lo lavamos, y si es desechable, lo desechamos. Este es el pacto comunitario en donde todos estamos haciendo esta gran labor de equipo, porque me cuido yo, te cuidas tú, y así nos cuidamos absolutamente todos. Y la semana pasada en este espacio platicábamos de un encuentro muy importante, un encuentro educativo, encuentro docente, la evaluación como responsabilidad ética en tiempos de pandemia. Y bueno, este encuentro ya se dio, y los resultados aquí se van a exponer gracias a la participación de Maribel Filigrana López, quien es maestra en educación y en necesidades educativas especiales, que siempre nos da mucho gusto recibir en este espacio. Maribel, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Muy buena tarde, muy a gusto de estar aquí este día, Nuria. Además ya pasó el encuentro, ya fue algo muy multitudinario, pero ahorita nos lo van a platicar, un gran esfuerzo, pero con muy buenos resultados, ¿verdad? Y también está con nosotros Iram Salomé Padua, doctora en educación. Iram, qué gusto tenerte por aquí. Siempre un placer estar contigo, de verdad. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que siguen esta transmisión a través de Facebook en vivo. Un saludo a todos ellos. Y bueno, Maribel, platícanos datos relevantes de este encuentro docente que fue el viernes de la semana pasada, ¿verdad? Exactamente, platícanos. Nuria, pues venimos a comentarles parte de la experiencia que se llevó a cabo el viernes pasado 14, un poco de lo que sucedió al interior de los grupos de reflexión y cuáles fueron los alcances. Comentarte que se tuvo la participación de 75,539 personas que estuvieron presentando o presenciando el evento. Fue el dato que nosotros identificamos que estuvieron conectados en el primer momento. Un gran número de personas, y en las salas de reflexión estuvieron participando personal de apoyo, personal docente, 56,671, personal directivo y personas allí que conforman también los subdirectores como parte de estas figuras de dirección, 9,499, y 1,759 personas con funciones de supervisión, entre ellos jefes de sector, jefes de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos, y en total aproximadamente el dato que tenemos, que fueron 67,927 participantes distribuidos en 2,684 grupos de discusión
que estuvieron trabajando simultáneamente. Nos platicaban ese día de la semana pasada que justamente por la gran cantidad de personas que podían, digamos, conectarse a este encuentro, bueno, pues se organizaron grupos y en cada grupo había un cierto número de personas y había una persona que se dedicaba, digamos, a ser como el moderador o la moderadora, ¿no? Efectivamente, hubieron tres momentos. Es posible. Exactamente. Hubieron tres momentos, el momento de apertura, que fue donde identificamos la conexión de 70.539, el momento ya culmen importante, que fue en los grupos de discusión y el momento de cierre. Comentarte que efectivamente el propósito del evento fue que todas y todos los docentes pudieran reflexionar acerca de los procesos de evaluación y acreditación del ciclo escolar 2021 desde los principios de la ética del cuidado y los aprendizajes relevantes para la vida. Ese fue el propósito, porque dices, bueno, ¿por qué a lo mejor no en un consejo técnico escolar? ¿Por qué hacer un acto tan multitudinario como un encuentro entre todos? Y justamente ese fue entonces el propósito, específicamente la evaluación. Efectivamente, ese fue el propósito y haciendo un balance en función de la dinámica de los grupos, identificamos grandes aprendizajes durante el evento. Comentarte que no fue un evento que se consumió en sí mismo, es decir, con el inicio de la conferencia y que las personas llegaran a los grupos de discusión, sino que hubo todo un proceso previo que incluso estuvimos hablando el maestro Irán y su servidora en el programa pasado, que hubo una ruta de ir preparando el terreno precisamente. Hubieron materiales y se diseñaron guías para el participante, de tal forma que fuéramos matizando y orientando los procesos de reflexión que culminaron ese día del evento. Los aprendizajes que se lograron identificar, bueno, que fue un ejercicio responsable, participativo y solidario del colectivo. Uh-huh. Es bien importante. ¿No se esperaban un número tan grande de participantes? ¿O sí se lo esperaban? Pues, ¿o sí lo deseaban? Debes saber que nuestra expectativa eran 65,000 en promedio y llegaron 10,000 personas más que no necesariamente docentes de la Secretaría, otras personas de otros espacios, docentes de algunas universidades, personas bien interesadas en el tema. Incluso padres de familia pudieron acceder al evento, exactamente, al momento de apertura. Ajá. Al momento de apertura que tuvimos la conferencia magistral del doctor Carles Monereo Font, pero ya en el momento de discusión de los grupos, pues ya estaban organizados. Por eso comentaba que fue un ejercicio totalmente solidario, donde la estructura, las direcciones de nivel, los jefes de departamento, hubieron personas que funcionaron como enlaces, que fueron un factor decisivo para la organización de toda la logística. Se pudo reconocer los escenarios a los que se enfrentan las y los docentes, tan diversas en esta decisión y en este tema que habíamos hablado sobre la evaluación. Sí. Y creo que otro aporte valioso fue la conferencia del doctor, como hace rato lo menciona, Carles Monereo Font, dio referentes y orientó la discusión al interior de los grupos, sobre todo cómo evaluar los procesos de aprendizajes relevantes para la vida. Y ahora sí platícanos, Irán, porque esta conferencia pues era muy esperada de un estudioso del aprendizaje, de la enseñanza, de las evaluaciones, ¿no? Que tiene otra visión quizá y que seguramente pudimos rescatar puntos que podemos tomar como nuestros, como propios. Efectivamente, pero fíjate que algo que me sorprendió gratamente de Carles es que se dio el tiempo para revisar todos nuestros documentos y para construir una propuesta totalmente matizada a los principios, a las intenciones educativas que se tienen en este estado. Focalizada aquí. Ajá, y con ejemplos que fueron muy importantes, ¿no? Entonces, de estas ideas claves de Carles, valdría la pena recuperar que él aporta 3 conceptos que, si bien es cierto, se viene manejando, él los enfatiza con ciertas cualidades y los enriquece para poder profundizar en esta construcción. La primera es que hay que pensarnos como docentes dialogantes. ¿A qué se refiere con esto? Lo hablo, si quieres, en un segundo. La democracia que nace en la mente de nosotros mismos como un segundo elemento, y lo personal, lo local y lo planetario. Bien. Cuando hablamos del docente dialogante, a mí lo que me gustaría recuperar
es que no es una idea nueva. El propio Paulo Freire en el 69 ya hacía planteamientos respecto a esta diferencia de este docente que se la pasa hablando, verbaliza, y eso que dice termina no necesariamente siendo pertinente para el estudiante. Él hacía un llamado en este sentido y él también planteaba estos conceptos. Sin embargo, la forma de recuperar o de resignificar el papel que puede tener el docente en estos procesos para dialogar, yo creo que eso es lo valioso en términos de estos nuevos conceptos de que la democracia nace en la mente de nosotros mismos. Es decir, un maestro que favorece el diálogo ayuda al estudiante a darse cuenta que ser democrático, por ejemplo, y este es uno de muchos temas, es algo que ocurre al interior de uno mismo. Me gustaría jugar un poco con esta idea. Nosotros a veces, seguramente te pasa, dialogamos con nosotros mismos. Dices, esta vez me he equivocado en esto, quizá debía haber hecho esto otro, la próxima vez que me pase mi mamá siempre decía que debo tomar en cuenta, mi maestro dice. Entonces, estos diálogos internos que uno tiene, en donde recuperas voces de personas que te significan, es importante. Claro. Sin embargo, también uno puede dialogar respecto a lo que pretendes hacer. Creo que le voy a hacer por aquí y la próxima vez, y uno está construyendo. Y esto es como muy habitual cuando uno planifica procesos. Sin embargo, dialogar con uno mismo para ser democrático exige una nueva mirada en términos de la manera en la que tenemos que asumir que estos espacios de democracia se construyen primero en el sujeto. Es decir, no podemos pretender que la clase sea sobre la democracia, sino construirla al interior de la persona, en sus propios diálogos, en la forma de asumirse en la interacción con el otro, en la manera de concebir que puede haber otra persona que piensa distinto que tú, que tenemos diferencias, pero que si revisamos la intención que subyace al propósito, quizá eso nos ayude a construir de mejor manera. Entonces, esos son elementos fundamentales que cuando hablamos de educación, el acto educativo tiene que construir a favor de eso y no desde el discurso, sino desde la acción. Es decir, lo que el maestro favorece es clave no solamente en lo que dice, sino en lo que hace al interior. Los espacios para que el estudiante reflexione, comunique, construya, comparta, ¿no? Son elementos sustantivos que hay que recuperar. Y hay que recuperarlos a 3 grandes dimensiones. Y esto es lo valioso, ¿no? Lo personal, es decir, muchas veces hablamos del otro. Decimos, es que hicieron, No, a ver, espérame. Trabajémoslo en primera persona. ¿Qué de eso que está diciendo, qué de lo que está pasando tiene que ver conmigo? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me interpela? ¿Qué de lo que está ocurriendo en esta aula o en este discurso o en este texto tiene que ver con mi persona? ¿Cómo esto me obliga a detenerme un poco y a revisarme? ¿O cómo esto que están diciendo tiene que ver con mi comunidad, con mi espacio, con los demás, con los que me rodean? ¿O qué efectos y qué consecuencias puede tener esto que estamos haciendo para todos los demás, Claro, para el y mundo además mismo? es un orden que no puedes saltarte, es decir, primero tienes que empezar contigo, luego lo local y luego lo planetario. Me imagino que no puedes empezar por lo planetario para regresar a ti, es muy difícil. Y fíjate que en ese sentido es como muy valioso. Me he tomado el permiso de incluso subrayar la idea, ¿no? Dice, las acciones fundamentales para el florecimiento de la democracia, la oposición, la cooperación y la participación, no solo necesitan manifestarse fuera del yo, sino también dentro, ¿no? No podemos promulgar la democracia si no tenemos una autoconexión vital con ella. Y eso comienza contigo, ¿no? Claro. Entonces, por ahí, lo valioso de este aporte de lo que Carles nos ha compartido, entre otras muchas cosas, porque habla de instrumentos y nos ayuda a reconfigurar la manera de interpretar
estos temas. Ahora, ¿cómo crees que estos pensamientos, Maribel, de Carles Monereo, en esta conferencia, en este encuentro educativo, se aterricen hacia el objetivo de este encuentro, justamente la evaluación? ¿Cómo crees que esto que nos acaba de hacer esta reseña Iram les puede servir a los docentes, o les pudo servir en el momento en que lo expuso, en el momento de esta evaluación ética con responsabilidad? Fíjate, Nuria, que esos fueron de los principales comentarios, ¿no? Decían, creo que dio perspectiva, dio claridad, y hemos hablado, creo que lo que nos ha dejado la pandemia es poder resignificar nuestras vidas, resignificar el hacer educación y poder entender que demanda de aprendizajes fundamentales, pero también de poder identificar aquellos aprendizajes relevantes, o sea, para la vida. Es decir, esto que no viene en el currículum formal, sí, que no vienen en los planes de estudio, pero que tiene que ver con un aprendizaje, por eso son relevantes, que parte de mi cuidado, ser capaz de poder cuidarme en la medida que me cuido a mí, soy capaz de cuidar también a otros. Entonces, definitivamente vino a dar esta perspectiva de cómo poder ir tomando estos elementos en los procesos de evaluación. Y hubo, por supuesto, a raíz de esta participación, reflexiones importantes que cada uno de los grupos, me imagino que llegó a alguna de ellas y eso se enriqueció entre todos. Platícanos de algunas, por ejemplo. Sí, fíjate, en función, abonando un poquito a la idea que comentaba el maestro Irán sobre parte de la necesidad de ser docentes dialogantes, tiene que ver con esta necesidad o con esta ingrediente que hay que construir relaciones más horizontales. Creo que eso es lo que nos ha dejado también de enseñanza, relaciones de apertura, horizontales, cooperativas, solidarias, donde demos cada vez más esos espacios para que el estudiante, los padres de familia, seamos copartícipes y corresponsables del proceso educativo. Entonces, creo que esa es una de las principales, que la tarea no es en esta relación, sino que implica básicamente una relación de interdependencia. Y en esta relación es donde cobra sentido el matiz de la ética del cuidado, porque el cuidar de otros me implica cuidarme, y el cuidarme de mí implica cuidar a otros. Entonces, en ese sentido, lo que mencionaba sobre las reflexiones de los grupos, comentarte que se propusieron preguntas para la reflexión, en el entendido, bueno, que la reflexión es un proceso que necesita de tiempo y de un hilo conductor que detone. Entonces, se pensaron preguntas al interior de los niveles educativos, y cada pregunta estuvo matizada en función de ciertas características en los procesos de la acreditación y la promoción, entendiendo que para el nivel preescolar hay una condición muy distinta que para primaria, para secundaria, y en ese intento lo que queremos ahorita un poquito enfatizar son las reflexiones generales a las que llegaron los docentes en función de 3 preguntas. En función de la primera pregunta, ¿qué nueva connotación adquiere mi proceso de evaluación desde la ética de cuidado? La mayoría de las respuestas y los comentarios que nosotros identificamos fue que esto demanda una nueva visión de la evaluación, que requiere de un proceso más empático, y que no solamente tiene que ver con aprender conceptos, que eso definitivamente, sino que tiene que ver cómo reforzamos y cómo los estudiantes están aprendiendo para hacer frente a los grandes desafíos de la vida. Entonces, eso es lo que logramos, que la evaluación tiene que ser cualitativa, mencionaban muchos de los compañeros, de acuerdo a los aprendizajes, y que tiene que ser ajustada a sus contextos. Esa está muy interesante, esta pregunta de qué nueva connotación adquiere mi proceso de evaluación desde la ética del cuidado. Y por supuesto hay otra pregunta que también es pues muy directa con respecto a todo lo que hemos platicado en este espacio, porque hablábamos en muchas ocasiones de los aprendizajes relevantes para la vida, ¿no? Claro. Fíjate que en ese sentido revisábamos. La pregunta es así, puntual, ¿no? ¿De qué manera los aprendizajes relevantes para la vida son considerados en mi proceso de evaluación? Ajá. Y pues hemos
Llevamos como horas y horas y horas leyendo las respuestas, y eso es exquisito. Y te voy a compartir dos así muy breves que me encantaron y que son la mirada, y aparte de eso construiremos a favor de este punto, ¿no? Dice, es considerada desde que partimos de la realidad del estudiante, desde el contexto social, cuando se retoma desde la cosmovisión, partiendo del aprendizaje situado en el lenguaje tutunacú. Es una mirada de un colectivo de educación indígena. Ajá. Y me pareció súper valiosa la forma, porque rescatan elementos que son sustantivos desde este contexto, ¿no? Otro grupo nos pone algo así: los aprendizajes relevantes para la vida son considerados al rescatar la experiencia diaria de los alumnos en su contexto comunitario, recuperar sus vivencias en el campo o en casa, logran aprendizajes significativos para los niños. Otra manera es conocer su realidad, visitar la comunidad, haciéndose más cercanos a ellos, generando confianza y respetando sus momentos de aprendizaje. El kairos, dicen ellos. En estos elementos podemos hacer una evaluación certera de la realidad que afrontan nuestros alumnos y los aprendizajes relevantes para la vida que han logrado desde la realidad. Sin embargo, quizá esto creemos que es fundamental ampliar esta mirada. Y quería hacerle como un comercial a las ideas. ¿En qué otras cosas podemos pensar cuando hablamos de aprendizajes relevantes para la vida, ¿no? Y entonces jugábamos un poco con cosas y jugamos con muchos contextos, ¿no? Por ejemplo, decía Carles, cuidar a la mascota. Cuidar a la mascota podría ser un aprendizaje relevante para la vida, y que dependiendo del momento de desarrollo del niño, los procesos pueden ser muy distintos. Elaborar roles de tareas, quién limpia, quién rellena, quién rellena el agua, o quién prepara la alimentación, en fin, o quién da los paseos, calendarios de consultas al veterinario, llevar una relación de los procesos que implica esta visita, ejercicios de domesticación. Entonces, dependiendo del nivel de desarrollo del alumno, en este caso del estudiante, cuidar a la mascota exige tareas distintas. Pero hay un proceso de planificación. Jugaba con otra idea de abueguía. Es decir, abueguía, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con ayudar a los abuelos que no saben usar Internet para resolver temas que para ellos sean vitales, ¿no? Buscar las recetas, buscar algún canal en particular, en fin, escuchar música, buscar eso está bueno, ¿no? Entonces, en estos ejercicios, por ejemplo, elaborar realmente la guía para el abuelo, claro, que le pudiera ser útil, y la podrías hacer a través de instrucciones verbales, la podrías hacer a través de esquemas o gráficos, en fin, hay muchas maneras, pero estos son elementos como de vida cotidiana que pueden irse recuperando. Sin embargo, puede haber otros que te exigen de otra forma, ¿no? Un plan de alimentación ante la crisis económica que pueda estar viviendo una familia, identificar la manera en la que podrían estarse alimentando y además garantizando la salud en términos de alimentación, podría ser otro proceso fundamental. Ya lo creo. Que le permita, y que dependiendo, ¿no? O este plan de alimentación, o estar en la cocina, que jugábamos en la ocasión pasada sobre esta idea, aquí lo valioso sería que tendríamos que identificar que no es lo mismo estar en la cocina para un niño de preescolar, que implica separar granos, en fin, que para un chico de bachillerato, en donde él podría no solamente observar los procesos químicos que se llevan a cabo en la cocina, sino explicarlos y fundamentarlos. Sí, claro. De tal suerte que explicar y fundamentar podría ser entendido como un aprendizaje relevante que me permita hacer evidente los procesos cognitivos que el sujeto ejecuta. Entonces, aquí lo valioso es que detrás de cualquier actuación que el ser humano ejecuta, siempre hay cierto conocimiento en juego, la movilización de estos saberes, la orquestación de conocimientos, la claridad en el desempeño, la manera de proceder. Y siempre estos procesos cognitivos que ejecuta una persona, es importante ser conscientes de ellos. Por ello, es recuperar esta idea de que a un estudiante, ante un contexto cotidiano, tú le puedas pedir que verbalice lo que hace. Curiosamente, esto es lo que hacen los expertos. Muchos expertos en muchos contextos verbalizan su actuación. Son capaces no solamente de hacer algo,
sino de ofrecer una explicación a lo que hacen. Y aquí lo valioso es que aún en la cocina, un cocinero experto te podría explicar, por eso dan recetas, ¿no? Claro. En fin, entonces lo importante, lo verdaderamente importante es ayudar a entender al estudiante que en cualquier condición que esté, está aprendiendo y puede ayudarse a organizar su pensamiento y recuperar estos procesos y evaluarlos es sustantivo. Y la tercera reflexión, ¿cómo respondieron los docentes ante esta última reflexión? O bueno, la tercera que quieren ustedes compartirnos de esos ajustes que ellos van a tener que hacer con todo esto que hemos platicado para la evaluación. Efectivamente. Hacia la tercera, ¿qué ajustes debo realizar en mi proceso de evaluación para favorecer la permanencia escolar de mis estudiantes? Algunas de las respuestas que nosotros logramos identificar es que, bueno, la preocupación del colectivo no es tanto pedagógica, sino más bien metodológica. Y en este sentido, sí quiero enfatizar uno de los aportes que hizo el doctor Carles Monereo en este sentido. Cómo recuperar estos aprendizajes relevantes en los procesos de evaluación implica básicamente el diseño de actividades auténticas de enseñanza y de evaluación. Es decir, o sea, cómo el diseño de estas actividades me va a permitir poder identificar y poder valorar estos aprendizajes relevantes para la vida. Implica poder diseñar estrategias e instrumentos para evaluar más que el producto, los procesos. Porque allí es donde puedo hacer esta valoración y recuperar todas estas experiencias que mis estudiantes o todos estos aprendizajes. Hablamos de instrumentos como las trayectorias vivenciales, por ejemplo, que permite, lo que decía el maestro Irán, la verbalización y poder identificar qué experiencias, qué sentimientos están teniendo ante algunos acontecimientos. Los casos de pensamiento, las carpetas de aprendizaje, que eso también lo hacen las y los maestros. Entonces, estos elementos de las actividades auténticas de enseñanza y evaluación tienen que ser sobre todo relevantes, en el sentido de que podamos realmente valorar y poder identificar cómo garantizamos el bienestar de los estudiantes y cómo podemos visualizar esta construcción que les permita afrontar los retos, como mencionamos hace un instante, desde lo personal, lo local y lo planetario. Exactamente. ¿No? A más grande alcance. Y hablando, a ver, dime. Fíjate que a mí me gustaría usar este punto importante porque me gustaría matizar esta idea. Un ejemplo de una situación auténtica, ¿no? Usando este ejemplo de la ahueguía. No auténtica sería, pues elaboren una guía para hacer algo que no tenga nada que ver con él, con su contexto, con sus necesidades, en fin. Parcialmente real, ¿no? Auténtica sería escribir una guía para usarla en una biblioteca, de cómo usar la biblioteca, ¿no? O cómo usar tal cosa, buscar en internet, ¿no? Y totalmente auténtica sería elaborar una guía para que los abuelos comprendan cómo usar no sé qué cosa en tal contexto. Es decir, de mis compañeros de clase. Claro. Y entonces identificamos a los compañeros, etcétera, ¿no? Pero claro. Me callo. Claro, está totalmente matizada porque responde al contexto y a la vida real, a lo que el estudiante se está enfrentando. Entonces, a manera de conclusión, los alcances de este encuentro son positivos. Los principales, digamos, alcances a los que se pudo llegar en este encuentro, ¿cuáles serían rápidamente? Muy bien. Pues creo que el principal alcance tiene que ver con que la resignificación de los referentes y de la connotación del proceso de evaluación. Bien. Creo que ese es un alcance, cómo resignificamos esta percepción, la connotación que tenemos del proceso en sí mismo, que no es no se reduce con un número ni con una nota, sino tienen un sentido mucho más profundo y que ahora más que nunca requiere de una práctica de cuidado. Muy bien. Y bueno, pues esta reflexión de la práctica docente de cara a esta evaluación creo que ha sido importante en este encuentro, esta conferencia que dejó mucho y seguramente tienes mucho más que comentarnos con respecto, y tú también, Maribel, sobre esta conferencia y lo que todos pudieron aprender acerca de ello, pero bueno, se seguirán haciendo este tipo de encuentros, seguiremos aquí plasmándolo y les quiero agradecer su presencia, como siempre, en este programa. Maribel Filigrana, maestra en Educación y en Necesidades Educativas Especiales, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Nuria. Y gracias, Iram Salomé, doctor en Educación, gracias, siempre es un gusto tenerlos por aquí a ambos.
ambos. Muchas gracias. Y gracias también a Alejandro Filiberto y Autensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana. Mañana tenemos una cita en punto de las 12, de la A a la Z Puebla en Casa. Por lo pronto, que pase excelente tarde. Gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.